El siguiente mensaje por el pastor Gelman Ávila es una producción de la Iglesia Misión de Gracia, recibiendo gracia para darle gloria. Palabra de Dios en el capítulo 6 del libro de Efesios, y estamos el día de hoy continuando con nuestra enseñanza acerca de la familia cristiana. Pero déjenme les digo que le puse un título que le puse un título a la predicación de ahora así: hijo, obedece a tus padres, seas cristiano o no. Así es que, joven, si tú estás aquí y tú no eres cristiano, no crees en estas cosas, espero que el día de hoy te sirva lo que vas a escuchar. Ahora, luego los papás empiezan así a darle codazos a sus chavos, no pone atención acá y todo. Si tú, no me importa la edad que tengas, tienes papá o tienes mamá, pon atención, seas cristiano o no. Vamos a leer y voy a predicar nada más 3 versículos porque esa es la parte del contexto que quiero cubrir. Y dice así en Efesios 6, versículo 1, así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte que nos permitas acercarnos a tu palabra preciosa que ha salido de tu boca para edificar y transformar nuestras vidas. Gracias por este privilegio. Te pedimos ahora, Padre, por tu Espíritu Santo que nos has dado, que nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros oídos sean abiertos y que lo que vamos a escuchar, Señor, se quede y dé fruto en su tiempo para gloria de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a todos, Señor, que estas palabras que tú has dejado escritas afecten a las generaciones que nos siguen, Dios. Te pedimos, Padre, por ellas y que nos ayudes a buscar cómo hacemos discípulos de esas generaciones que nos siguen. Padre, en el nombre de Jesús te suplicamos, te rogamos, Padre, tu bendición, y por fe, en el precioso nombre de nuestro amado Salvador, la recibimos en este momento para darte a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra. Amén. ¿Qué les parecería esta escena? Imagínense ustedes que tienen un joven en la casa y le dicen: hijo, hija, levántate, que se despierte y que diga: gracias papá, gracias mamá por levantarme, ya era hora, gracias por tu bondad. Me voy a alistar con tiempo, me voy a ir a la escuela a estudiar, a poner atención, para regresar algún día y traerte esas calificaciones que alegrarán tu corazón. Y cuando llegue, madre o padre, te voy a ayudar en la casa. ¿Qué se te ofrece, mamá? ¿Qué se te ofrece, papá? Que saques la basura, hijo. Eso es todo. Los veo que se ríen y se sonríen, y puedo seguir haciendo ese tipo de ilustraciones, pero creo que nos da risa porque esas cosas desafortunadamente no suceden. No únicamente no suceden, hay papás que están tan contentos con sus hijos con el simple hecho de que se coman lo que les sirven. A regañadientes en ocasiones, se levantan sin recoger su plato, sin agradecer que les hicieron de comer. Y desafortunadamente es una de las cosas que el día de hoy vemos cada vez más comúnmente. Una actitud de es mi derecho, me gusta, no me gusta, quiero, no quiero, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y la que más se oye en muchas casas es: esto no es justo. Papá, esto no es justo. Mamá, no estoy de acuerdo contigo, ¿sí me entiendes? Ya ven cómo dicen ahora: sí estás de acuerdo, ¿verdad, mamá? Que esto no me gusta.
Y las mamás, sí, sí estoy de acuerdo. Son más educados en ocasiones los papás que los hijos. Y el día de hoy quiero hacer una cosa, hermanos. Lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero que a la hora de que veamos lo que está escrito aquí, podamos identificar lo que hay detrás de la desobediencia. Es la primera cosa. Quiero que veamos qué hay, lo que hay detrás de la desobediencia y en segundo lugar, las razones por las que tenemos que tener muchísimo cuidado con desobedecer. Seas tú un adulto que tiene hijos, pero que aún tengas padres o no. Tenemos todos que poner atención a esto. Acuérdense, esta es la palabra inspirada por Dios, en la que lo primero que hace es ayudarnos a ver la palabra de Dios que está revelada, a que veamos que hay cosas que están detrás de la desobediencia. Y sí, sabemos que dice el profeta Joel que en los últimos tiempos el Señor derramará su Espíritu Santo y pasarán la lista de cosas que hemos escuchado, pero también vemos que hay ciertas características que nos está permitiendo Dios ver de una manera cada vez más vehemente, más intensa, y que tiene todo que ver con un elemento que ahorita vamos a identificar. Les voy a pedir, aunque dejen ahí su separador en Efesios, que vayamos a Romanos 1. Vamos a leer dos partes de la Escritura en la que quiero que nos fijemos en algo. Romanos 1. Romanos 1 y el versículo que vamos a leer es a partir, o sea, escogí esa parte para no leerlo todo, pero a final de cuentas podemos leer una gran parte del capítulo 1 de Romanos. Pero quiero que veamos el versículo 28 para hacer el punto que quiero hacer en relación con la desobediencia. Y la obediencia, por supuesto. Dice el versículo 28 de Romanos 1 así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, o sea, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ahí le tenemos que poner una pausa. En una lista de cosas tan terribles, aparece esta que dice que hay personas en esta categoría que desobedecen a sus padres. El versículo 18, de ahí del mismo capítulo 1 de Romanos, vean una cosa, dice el versículo 18 así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se manifiesta en todos aquellos que detienen la verdad de Dios, que detienen la justicia de Dios, que ignoran la justicia de Dios, la verdad de la palabra de Dios, para hacer lo que les da la gana. Y su ira se manifiesta y empieza a notarse la ira de Dios en las personas, en acciones y actitudes que se manifiestan como lo que acabamos de leer: injuriosos, soberbios, malos, desobedientes a los padres. Hoy, o sea, podemos estar en la categoría de aquellos que están bajo la ira de Dios si nosotros somos soberbios, arrogantes, prepotentes, desobedientes a los padres. Eso dice. Blasfemos. Wow, esto está bien tremendo. Vamos a ver Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3. Bajo esta premisa de estar conscientes de que Dios está
en contra de todos aquellos que viven de esta manera. Vamos a ver ahora también esta parte de la Escritura en 2 de Timoteo 3, el capítulo 3 de la 2 de Timoteo, versículo 1, y dice así. Pablo a Timoteo le dice: también debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres. La lista ahí sigue un poquito más intensa: ingratos, impíos, sin afecto natural, o sea, lo natural no les importa. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¡Wow! O sea, los tiempos peligrosos se caracterizan por personas que tienen estas características, y estas características no son nada más y nada menos que una ausencia de Dios en sus vidas. Dios no está presente en las vidas de estas personas. Y está, hermanos, sumamente delicado. El apóstol Pablo, ahora sí vámonos a Efesios 6. El apóstol Pablo, cuando inspirado por el Espíritu Santo, llega a esta parte, hace esto y dice: hijos, o sea, voltea a verme, ponme atención. Necesito que me voltees a ver a los ojos, porque voy a hablar a tu vida. Cuando el Espíritu Santo de Dios nos hace ver estas cosas, tenemos nosotros entonces que ponerles mucha atención. Hijos, obedece en el Señor. Te quiero decir lo primero que tienes que entender en esta línea es: a tus padres tú les tienes que obedecer, porque esto es algo que Dios, a final de cuentas, te dice que hagas. Y habrá, como decía en un principio, aquí personas que a lo mejor no son creyentes. A lo mejor las cosas de Dios no les son agradables, no le hacen. Tú puedes escuchar esto, tal vez te sirva, espero que te sea de bendición. Pero dice aquí Pablo a los hijos: hijos, yo no te estoy preguntando si tus papás son buenos o no, si han hecho lo correcto o no. Yo te estoy diciendo que los obedezcas en el Señor Jesucristo. El ejemplo, el punto de partida y al final del día es la autoridad. Tú tienes que tener en tu corazón la intención de obedecer a tus padres, y ahí podríamos terminar esta predicación y decir punto. Podríamos, no lo vamos a hacer. Obedezcan a vuestros padres, y luego Pablo menciona aquí algo que es precisamente donde entramos todos. Y lo dice: porque esto es justo. ¿Sabes qué quiere decir eso? Quiere decir así: porque esto es lo normal, esto es lo correcto, esto es lo natural. Y a mí me llama mucho la atención que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, haya dicho eso, porque de alguna manera u otra, tengas acceso a la televisión o no, a las revistas o no, tú puedes ver a los animales, y no está haciendo de ninguna manera ninguna comparación con algún animal, pero nosotros podemos ver a los animales como de una manera natural los papás enseñan a sus hijos las cosas que tienen que hacer. Una vez que el papá no está presente, el hijo lo repite y se va reproduciendo la especie de la que estemos hablando, la que tú te imagines. Esas generaciones van repitiendo lo mismo que sus padres les enseñaron. Esto es justo, todo lo natural. No tienes tú que tener algo extraordinario. Dios ha puesto en el corazón del hombre que por naturaleza instruyamos. Es por naturaleza, dice, esto es justo. Esto es lo que tiene que suceder. No vamos a hablar ahora de los papás y de la instrucción de los padres, vamos a después ver eso. Pero en el momento en el que
un hijo no está recibiendo la instrucción de los padres, estamos entonces hablando de algo que no es natural. Y se está dejando entonces al hijo o a la hija sin la educación mínima, básica, normal, natural, para que sobreviva. Ya ni siquiera nos podemos ir al grado de que obedezcan en el Señor, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Pero, dice, hijos, esto es lo que se espera de ti. Dios ha provisto a tu vida alguien que te carga cuando estás recién nacido y te da de comer y te cuida, te cambia, te lava, te sirve por muchísimos años. Entonces, ¿cómo puede ser posible que en cierto momento de tu vida, cuando en tu entendimiento ya eres un poquito más capaz, tomas la decisión de decirles, no te quiero, yo te odio, yo me voy de aquí? Si dame, si quiero, si necesito, si busco. Y cuando recibes todo ese tipo de cosas, llega el momento de tu vida en el que te empiezas a valer por ti mismo y tomas actitudes que son muy ofensivas a tus padres, de entrada. De entrada. Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, no se detiene ahí. Dice, hay una naturalidad en aquello en que los hijos obedezcan a sus padres, pero luego se va a Pablo a la ley y dice, honra a tu padre y a tu madre, hónralos. Se va de lo natural, se va a la ley de Dios. Ya si no hiciste caso con la cuestión natural, entonces dice Pablo, te voy a decir algo. Hay una ley que ha salido de la boca de Dios en la que te manda que no únicamente los obedezcas, sino que los tengas en un lugar de honor. Yo estoy de acuerdo, hermanos, en que todos los padres cometemos muchos errores. Pero lo que no me he encontrado es que hay una parte en la Escritura donde Dios te libre de honrarlos, por la razón que sea. Dice, hónralos. Y dice Pablo, para que no haya la dificultad en algún hijo de a ver a cuál de los padres sí honra, dice, honra a tu padre y a tu madre, a los dos. Ya ven cómo hay hijos tremendos que dicen, no, a mí el que me cae bien es mi papá, es bien buena onda. ¿Sí, verdad? O no, que dicen, no, yo mejor voy con mi mamá. Dice el Señor, no. A los dos. Los pone en la misma categoría, dice Dios, hónralos a los dos. No dice más a uno que a otro, a los dos. Esto es lo que ha salido de la boca de Dios, estaba escrito en piedra. Fue escrito por el dedo de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Probablemente algunos pudieran haber sabido de la cuestión de la ley, eran gentiles. Había muchos gentiles como nosotros que no somos judíos, pero habían oído muchos de ellos acerca de este tipo de cosas. Y sabían que Dios había sacado al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, que Dios los había sacado con la promesa de que irían a vivir a una tierra prometida. Ahora, esto que les voy a decir, se los voy a decir para que tengamos cuidado con nuestra interpretación de las cosas que están escritas. Porque luego dice, honra a tu padre y a tu madre, tenlos en ese lugar de honor, piensa bien de ellos, háblales bien, dirígete bien a ellos, sírvelos con intencionalidad. Honra a tu padre y a tu madre, y luego dice que es el primer mandamiento con promesa. La cosa curiosa pudiera parecer es que, ¿y cuál es el segundo que tiene promesa? ¿Y cuál es el tercero que tiene promesa? ¿Por qué esto? ¿Y de qué está hablando? Dios había hecho una promesa al pueblo de Israel y les había dado la ley. Les había dicho cómo se habrían de conducir, cómo habrían de tratar entre ellos, cómo era que tenían que vivir. Les dio leyes sanitarias,
de alimentación, Dios les dio leyes, aparte de los 10 mandamientos, había las leyes de salud, etcétera, etcétera. Y entre esas leyes, en medio de las leyes, Dios les dijo, si esto haces, te va a ir bien. Y yo pongo delante de ti todas estas cosas para que tú escojas y seas bendecido, que tengas la vida. Escoge la bendición o la maldición. Y les dijo, yo los voy a llevar a una tierra eventualmente donde fluye leche y miel. Los voy a llevar a la tierra prometida. Pero había una condición, que obedecieran. Cuando la gente desobedecía, había consecuencias muy serias. Tanta consecuencia que si sucediera algo el día de hoy, como lo que vamos a leer ahorita, todas las organizaciones de derechos humanos se irían en contra del gobierno que estuviera diciendo lo que vamos a leer. Quiero que leamos en Deuteronomio 21. Primeramente dice la palabra que te vaya bien en la vida. La primera parte, Dios quiere que de lo natural te vayas a que hay una ley, pero que esta ley está llena y cubierta de la gracia de Dios. Y dice de Deuteronomio, para que veamos la ley antigua que el Señor Jesucristo vino a cumplir. Dice así, 21:18, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vivía. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. A ver, hijo, acompáñame porque te voy a llevar con los ancianos de la ciudad. Porque no haces caso. No lo vamos a llevar a que le den unas pedradillas. Lo vamos a llevar a que lo maten. Es el Señor. Hónralos, obedécelos, para que te vaya bien. A la hora de que podemos ver la escritura y a un hijo o una hija que dice, debo de obedecer a mis padres en el Señor. Tu obediencia a tus padres es una obediencia directa y literalmente a Dios. Tú no tienes papá, mamá, pero si tienes Dios, lo tienes que obedecer. Una de las cosas que en muchas ocasiones se nos pasa es que estamos nosotros en ocasiones como cegados. Como que andamos buscando que la vida nos trate de tal manera para responder correctamente. Hermanos, Dios no diseñó la vida de esa manera. La diseñó de tal manera que Él puso lo que tenemos que hacer y a Él le vamos a dar cuenta. Cuando nosotros, sea en nuestra ignorancia, en nuestra intención, en nuestra rebeldía de desobedecer, no únicamente podemos y habremos tal vez de pagar las consecuencias aquí, pero si no sucede eso aquí, va a ser allá. Quiero que veamos una parte de la Escritura donde hay un trágico caso de unos hijos que viendo a su papá, siguiendo las instrucciones de Dios, hacen todo lo contrario. Es Levítico, vamos a Levítico, por favor. Capítulo 9 de Levítico. Estaba viendo
cómo empieza el capítulo 9 y cómo el Espíritu de Dios dejó que se escribiera, quiso que se escribieran estas cosas para que viéramos la seriedad de esto. Dice el capítulo 9 de Levítico así: en el octavo día, fíjense lo que dice, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos. O sea, Moisés le habla a su hermano Aarón y a sus sobrinos y a los ancianos de Israel. O sea, queda escrito esa situación así: Aarón, vengan tus hijos para acá contigo, sí. Ancianos de Israel, vengan todos. Y dijo Aarón: toma de la vacada un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad. Y empieza a decirles las instrucciones. Vean todo lo que, ven el versículo 6. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. O sea, empieza a dar instrucciones y luego viene la gracia de Dios y el Señor se va a aparecer. Y se va diciendo todas las cosas. Vean el versículo 12, degolló a sí mismo el holocausto. Vean el versículo 15, ofreció también. El 18, degolló también. Después, en el 22, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Dice: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Imagínense esta escena. Están ahí todos los animales, está ahí todo el holocausto, todo lo que se había hecho. Y de repente cae fuego del cielo y acaba con aquello. La gente lo ve, se postran y empiezan a alabar a Dios, a glorificar su santo nombre, de la impresión, de la gloria, del poder, de la presencia de Dios. Pero luego vemos en el versículo 1 del capítulo 10 así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Estos dos que estaban ahí desde el principio, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Ahora el fuego cayó sobre de ellos y los mató. Instruidos por Moisés, por su papá, por Dios, y fueron e hicieron lo que les dio la gana. Dice ahí en el versículo 3, entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. La verdad es que no sabemos qué habrá sucedido en un papá que, habiendo visto a sus hijos, haber visto a Moisés hacer todo lo que Dios le había dicho que hiciera, Moisés se lo repite a su papá Aarón, y estos chavos van y hacen algo completamente diferente. Dios los mató. Dios los mató. Estas cosas, hermanos, son situaciones que nos deben a nosotros poner atención a lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a sus mandamientos.
Si nos dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, es que lo mandó Él. Fue Dios el que lo mandó. Ha salido de la boca de Dios el que te dice, obedécelos. Obedécelos porque yo soy el que te estoy diciendo esto. Vamos a volver allí a Efesios 6. Este pueblo que había sido bendecido por Dios, a quien se le había hecho la promesa, esa promesa en la que te va a ir bien en esta tierra que yo te he prometido, en esta tierra que tengo para ti, te va a ir bien. Y la razón que hago este énfasis, hermanos, es por lo siguiente. ¿Cuánta gente inocente a nuestros ojos, buenos hijos, que muchos en ocasiones no alcanzan a conocer la maldad, mueren? ¿Qué onda con esto? ¿Que no es una promesa para todos? Es una promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel. Creo que nosotros podemos, en obediencia a la palabra de Dios, apropiarnos de esta parte de la Escritura y buscar con intencionalidad cómo somos hijos obedientes, que honremos a los padres y los obedezcamos en el Señor, y le pedimos a Dios que nos vaya bien en la vida y que tenga misericordia de nosotros y que nos cuide y nos guarde y nos libre de todo tipo de mal, que no nos deje caer en tentaciones. Hermanos, no más que los propósitos de Dios, nosotros no los conocemos en su totalidad. Y hay muchas personas que han perdido la vida, buenos hijos, obedientes, diligentes, trabajadores. Hermanos, la palabra de Dios dice que la vida del hombre está en sus manos. Él tiene el poder para dar la vida y para quitar la vida. Nuestra vida está prestada, hermanos. Y nosotros, mientras estemos aquí, tenemos que buscar cómo obedecemos a Dios. Me acuerdo la palabra, como dice el Evangelio de Lucas, que estaban unos galileos que les cayó una pared encima, eran 18 si mal no recuerdo, y llegaron con Jesús a decirle, ¿y estos galileos qué? Y dice Jesús, estos galileos, dice, si ustedes no se arrepienten, se van a morir igualito que ellos. Y los que no se arrepientan, dice, se van a morir en sus pecados y van a morir todos. Todos, hermanos, vamos a morir y es parte de una vida normal que viene como consecuencia del pecado. Si tomas del fruto que yo te dije que no tomaras, ciertamente morirás. Gloria a Dios, ahora tenemos la vida eterna en el Señor Jesucristo. Tenemos por la venida del Señor Jesucristo no únicamente la vida eterna, sino que tenemos el ejemplo de la persona que como hijo en la tierra, estando bien chiquito, buscó cómo honrar a sus padres. Y quiero que lo veamos para que no haya aquí entre nosotros alguien que diga, no, pues es que ya estaba grande. No. Vamos a ver qué edad tenía. Vamos al capítulo 2 de, les dije que se volvieran ahí, pero ahorita nos volvemos, discúlpenme. Lucas 2. Vamos a ver aquí al Señor Jesucristo. En el capítulo 2, versículo 41. Y vemos aquí el ejemplo glorioso de un jovencito. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo,
¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Vean esto, jóvenes. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia de Dios para con Dios y los hombres. Un niño de 12 años, o sea, yo no me puedo imaginar a Jesús en su casa, en una situación en la que pudiera haber habido alguna necesidad, alguna carencia, que dijera a María, se nos acabó la leche, y que Jesús dijera, no te preocupes, mamá, aquí está un galón, ¡pum! O no tenemos pescados, ahí están. O sea, Jesús sabía quién era. Intencionalmente tomaba decisiones y se sujetaba a su Padre Celestial y a sus padres terrenales. Lo hacía pensando en cómo hacer la voluntad de su Padre Celestial. Yo sé que para nosotros es incongruente en un momento dado decir, oye, espérate, ¿por qué no les dijo a sus papás? Sino más que los que fueron del descuido fueron ellos, fueron los papás, no fue él. Y Jesús seguía recibiendo, por esas decisiones que tomaba, sabiduría y gracia de Dios. Que es precisamente lo que nos dice el Señor aquí en el capítulo 6 de Efesios, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Tú intencionalmente buscas cómo obedeces, cómo honras por naturaleza, por la palabra de Dios, y verás su favor y su gracia a tu favor. Si algo desea Dios es que tú aprendas a obedecer la autoridad primaria que tienes en tu casa para que puedas luego dirigirte al Padre y obedecerlo como se debe de obedecer. Hemos estado viendo del versículo 21 en delante de Efesios 5, donde nos manda que nos sometamos unos a otros en el temor del Señor, mujeres a sus maridos. El marido es la cabeza de la mujer y Cristo es la cabeza del marido y de la iglesia. Déjenme les digo lo siguiente, hermanos. Yo al ver estas cosas, lógicamente que me alegro de podérselas enseñar. Pero hay cosas en mi corazón que a mí me pueden mucho. A pesar de que aún sigo imperfecto, digo, ¿por qué yo no sabía esto desde chiquillo? ¿Por qué a mí no tuve una instrucción de la palabra de Dios? El día de hoy se están pagando muchas consecuencias en muchos hogares de cristianos y no cristianos por la falta de enseñanza en cuanto al temor reverente que los hijos deben de tener hacia sus padres y al Señor. Al Señor es el temor reverente, no a los padres. Hónralos, sírvelos, aprécialos, piensa bien de ellos, haz algo por ellos, actúa. No nomás anheles. Y digo, ¿cuántas cosas podríamos nosotros haber entendido si desde chiquitos estamos siendo instruidos en estas cosas? Les digo que cuántas cosas hubiéramos podido haber aprendido. ¿Por qué? Porque cuando empezamos desde chiquitos, desde jóvenes, a tomar decisiones en cómo honras a tus padres, estás invitando el favor de Dios a tu vida. Dios se deleita, a Dios le causa un gozo el ver hijos que buscan la manera de honrar a sus padres porque lo están honrando a Él.
Ahora, si tú eres un joven que no eres cristiano, pues hay una clave para todo esto. Y la clave es que te arrepientas. Cuando el apóstol en el capítulo 5 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Joven o persona adulta que me escuchas, ¿verdad? Tú necesitas al Espíritu Santo para poder hacer estas cosas. De ahí parte todo esto. Y si tú eres un joven, ahorita pídele a Dios que te llene con su Espíritu Santo para que la primer cosa que hagas para darle gloria a tu Señor sea que tú obedezcas y honres a tus padres. De lo demás se encarga Él. Porque si tú tienes en un lugar de honor a tus padres, tú vas a buscar cómo no les causas dolor, cómo los cuidas, cómo obedeces, para que la gloria de Cristo a través de las casas, los hogares cristianos, se siga viendo y si te pregunten, ¿y cómo le haces para tener ese hijo o esa hija? ¿Cómo se le hace? Se le hace por medio de un arrepentimiento y una llenura del Espíritu de Dios. Por eso invocamos el nombre del Señor aquí. Dicen, ninguno que invoque el nombre del Señor será avergonzado. Invita al Espíritu de Dios a tu casa. Tú llénate, papá, mamá, tú llénate del Espíritu Santo. Tú busca cómo hablas correctamente, cómo modelas. Hermanos, nosotros somos ejemplos, siempre, buenos o malos, pero somos ejemplo. Tu relación con Dios, tu obediencia a la palabra de Dios. Si tú tienes hijos jóvenes, yo te tengo que decir lo siguiente, y voy a apelar a lo natural para que veas lo que te voy a decir. Si tú dices ciertas cosas acerca de tu bondad en público, pero en tu casa eres un incongruente, están teniendo más poder tus palabras porque eres un hipócrita dentro de tu casa que lo que puedes causar afuera. Tus hijos están viendo que estás diciendo, que estás aludiendo a ciertas características de tu cristianismo a lo mejor, y en tu casa eres un áspero, un mal hablado, que se emborracha y que cuenta chistes horrendos y que critica y juzga y desprecia. El impacto que habrá sobre tus hijos es trascendental. Tristemente, hermanos, tristemente. Pero te voy a decir una cosa, pero si tú eres intencional en buscar cómo honras a Dios, Dios se va a encargar de ayudarte aún en tu debilidad. Voy a cerrar con este versículo, quiero que lo escuches. Dice Segunda de Crónicas 16:9 así, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios busca gente que lo esté adorando, dice Juan 4. Yo me acuerdo cuando yo llegué a esta convicción, hermanos, de que yo había sido un blasfemo. Yo fui con mi padre que no me creció. Fui a su oficina y le dije, ¿sabes qué, papá? Yo te vengo a pedir que me perdones por haber sido un mal hijo. La sorpresa lo sobrecogió. Y me dijo esto, de mis hijos, tú has sido el mejor. Y yo, caramba, ¿cómo estarán los otros? Había sido un hombre, un chavalo vago.
Y empezamos a hablar y después me dijo, sabes que el que te tiene que pedir perdón soy yo. Dios atravesó mi corazón ahí. No tenía yo por qué estar llorando en un hombre que no conocía. No lo conocía, que lo veía. Fui con mi mamá y le dije, ¿sabes qué, mamá? Te quiero pedir que me perdones por haber sido un mal hijo, un irreverente. Y le empecé a pedir perdón por todas las cosas que le había hecho de vago, de inconverso, de incrédulo. Luego invité a mis hermanas y les dije, ¿sabes qué? Les quiero pedir que me perdonen por haber sido esto y esto y esto y esto. Y Dios honró esa decisión que tomé y me propuse precisamente, no, esta predicación no se trata de mí, se trata de Él, sino ha sido por el Espíritu Santo de Dios que me hace entrar en cordura, en que yo había sido un irreverente de esos que están caracterizando los últimos tiempos. Yo hubiera seguido peor. Pero entendí por la gracia de Dios que es a Él a que le voy a dar cuenta. Perfectos, imperfectos, buenos, malos, a mí no me interesa. Mi intención es, ¿y cómo le hago el día de hoy? ¿Cómo le hago? ¿Qué cosas hago? ¿Cómo paso tiempo un poquito ahí con mi mamá? Mi mamá, 80 años, no maneja. La voy a llevar a donde tenga que llevarla. Y tengo apartado un día en el que paso ahí y llevo y traigo y vamos y venimos. Porque pensar las cosas, hermanos, es bien fácil. Pero yo estoy convencido de que hay muchos papás que esperan una llamada de teléfono, que esperan un día una atención, un cuidado, un no te preocupes, una visita. Y yo digo, no se necesita gran cosa para servir. Son las cosas pequeñas las que hacen las grandes diferencias. Y yo quiero animar a los jóvenes a que tomen decisiones. Jóvenes, Dios está atento, buscando a quien bendice. Dice Pablo, si no es lo natural, es la ley. Y si no es la ley, es la gracia de Dios para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. Dios te bendiga tu vida y te vaya muy bien y tengas muchos años. Pero independientemente de que a lo mejor estés enfermo o no, que no te importe. Obedece a Dios. Dios desea honrar tu vida, bendecirte, mostrarte su poder y su favor, siempre y cuando estés tú intencionalmente buscando cómo tienes un corazón para con Él. Hermanos, tenemos que ser intencionales. Esta sociedad está sumamente necesitada de que haya gente que toma decisiones, que modela al Señor Jesucristo. Voy a pedir que inclinen sus rostros. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, mi Dios, por tu misericordia, al darnos tu preciosa palabra que está escrita para que no tengamos la menor duda de que eres tú. Gracias, Padre, que nos hablas de una manera perfecta, clara, objetiva, concreta, con todo lo que está escrito, Dios. Te pedimos, Padre, por tu Espíritu Santo que nos has dado, que nos ayudes a ser gente que obedece, Dios, en nuestra debilidad, en nuestras fallas. Espíritu Santo, te suplicamos que nos ayudes, que nos bendigas, que nos abras el entendimiento, Señor, de que es a ti a quien te habremos de dar cuenta. Y si tú no conoces a Jesús, ahí donde estás sentado, dile, Señor, perdóname, porque un día yo voy a confesar que tú eres el Señor y lo quiero hacer dándote la gloria. Y el día de hoy te pido perdón por mis pecados. Si tú no conoces a Cristo, invita a Cristo a tu vida. Dile, Señor, perdóname, perdona mis pecados.
Me arrepiento de cada uno de ellos y empieza en tu corazón a pedirle perdón por cada cosa que has hecho. Pídele perdón al Salvador de tu alma. Él te ama. Él vino a dar su vida por ti en la cruz. Y desea bendecirte, desea que tú recibas bendición y vida eterna. Invítalo a tu vida y dile: Señor, por favor, yo te suplico que me perdones y que vengas a mi corazón y me hagas nacer de nuevo. Suplícale a Cristo que tenga misericordia de ti. Y a cualquiera de los demás que estemos aquí, si tú eres un irreverente, si tú has faltado al respeto a tus padres, los has humillado y has ofendido, dile: Padre, perdóname por mi ofensa a Dios. Eso no es honor, eso no es respeto, eso no es obedecerte en lo que me has mandado hacer. Te pido que me perdones. Si te has olvidado de tus padres, te pido que reconsideres, te arrepientas, que hagas algo. Y el Espíritu Santo, ayúdame a bendecir a mis padres, a honrarlos. Y tú vas a ver la mano de Dios a tu favor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos estas cosas y por fe las recibimos. Te damos gracias, Dios, por tu presencia entre nosotros el día de hoy. Te alabamos y te damos gracias porque tu perdón está presente, mi Dios. Tu perdón está disponible y venimos a Él, Dios, a recibirlo, Padre, en el nombre de Jesús. Y Señor, te damos gracias porque tu gracia nos lleva a deleitarnos en ti, no por fuerza ni obligación, sino por deleite, por amor, por responder al amor con el que tú nos has amado. Y Señor, yo ahora bendigo a cada familia que me escucha. Te pido, Padre, por aquellos que el día de hoy tienen dificultades con sus hijos, Padre, que los bendigan y que sea recíproca la bendición en cada relación. Las ponemos en tus manos y, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú derribes toda pared que sea levantado en cualquier relación. Lo pedimos, Padre, para tu gloria, dándote gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Toda la gloria, Señor, todo el honor te pertenece y a ti te lo damos por siempre y para siempre. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.